Empezamos. Frente a la situación epidemiológica que atraviesa el país, las autoridades anunciaron la suspensión de clases en los colegios fiscales durante la próxima semana, colegios y escuelas fiscales. El pedido es que estos días no sean vistos como vacaciones, sino para aislamiento y vacunación. Los casos de COVID-19 en el país se dispararon. Según las últimas secuenciaciones realizadas por el Ministerio de Salud, al momento el 80% de los contagios corresponde a la variante Omicron y el 20% a Delta. Esta última, según la ministra de Salud, es la que más problemas genera. Es la variante que causa los casos más graves, las ocupaciones en hospitalización y cuidados intensivos. Garzón señaló que pese a que siguen siendo las personas de más de 50 años las que usualmente presentan complicaciones, hoy hay preocupación por un incremento de niños contagiados. Y es que justamente ese grupo es el menos vacunado. Solo el 50% de niños de entre 5 a 11 años ha recibido su segunda dosis. Por ello, la ministra de Educación, María Brown, informó que se adoptaron nuevas medidas. La principal, la suspensión de clases en todo el sistema fiscal durante la próxima semana. Esta semana del 10 al 17 de enero no es una semana para vacacionar. Vamos a promover la vacunación de estudiantes y terceras dosis en docentes que hayan alcanzado ya 5 meses de haber recibido su segunda dosis. Las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales podrán acogerse a esa disposición o a su vez acoger otras dos opciones. Tener durante la próxima semana clases virtuales y en tercer lugar con asistencia presencial únicamente de los estudiantes vacunados con esquema completo, cuyas familias hayan accedido a la presencialidad debido a que es voluntario. Otra decisión que se adoptó en el COE Nacional es que a partir de este sábado 8 de enero, el carnet de vacunación se convierta también en un requisito para que los menores de 5 años en adelante puedan acceder a lugares no esenciales, como centros comerciales, cines, restaurantes y otros. En tanto que el retorno a clases presenciales obligatorio, que estaba programado para el 7 de febrero en el régimen Sierra Amazonía y para el 3 de mayo en la costa y Galápagos, será revisado de acuerdo a la situación epidemiológica del país. En cuanto a las universidades e institutos superiores que ya tenían un plan aprobado para las clases presenciales, la disposición es que reduzcan el aforo del 75 al 50%, esto hasta que las condiciones mejoren. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y Guayaquil pasó a nivel de alerta 3 por el incremento de contagios. Se dispuso la reducción de aforos y se exhortó al COE Nacional a evaluar la pertinencia de un nuevo estado de excepción. Vamos en vivo con Luis Alfredo Zúñiga, en la avenida Francisco de Orellana, para que nos cuente cómo se dio esta medida y cómo está la ciudad a esta hora. Hola, Luis. Así es, Milton, ¿cómo estás? Muy buenas noches, en efecto. Y ese es el escenario que se vive aquí en Guayaquil. Continúa el aumento de contagios por día. También hay un aumento de los fallecimientos a causa del COVID-19 en el puerto principal y hay más de 100 pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Ante este panorama es que se ha decretado el nivel de alerta 3 frente a la pandemia y, por supuesto, esto implica varias disposiciones. Las principales se encuentran en la reducción de aforos. El detalle en el siguiente reportaje. El aumento de contagios de COVID-19 en Guayaquil continúa y las cifras así lo corroboran. Son 562 los casos confirmados que se registran a diario en el puerto principal y 5 muertes por día a causa del virus. Hay 111 pacientes en unidades de cuidados intensivos y las pruebas de antígeno ya escasean. Ante este escenario, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, anunció que la ciudad pasa a nivel de alerta 3. Los contagios no son solamente de la ciudad de Guayaquil, se están dando en todos los cantones, en todas las ciudades. Debemos ser muy cautos. En este marco se establecieron nuevas disposiciones en la ciudad, empezando por la reducción de aforos. En mercados, supermercados y centros comerciales será del 50% y en el resto de establecimientos de atención al público, ya sean abiertos o cerrados, será del 30% y atenderán hasta medianoche. No se autorizará la ejecución de espectáculos masivos y se suspenden eventos de concentración pública en parques y malecones. Las personas deben ser corresponsables y cuidarse, dicen los galenos. El uso de mascarilla, lavado de manos y el no reunirse en sitios cerrados con muchas personas. Eso es la base. El COE cantonal de Guayaquil también exhortó al COE nacional a limitar el acceso a las playas y balnearios hasta el 21 de enero. Y se evalúa la pertinencia de un nuevo estado de excepción en el país para limitar la velocidad del contagio. Ellos determinarán si es necesario
realizar un estado de excepción y las regulaciones. Se exhortó también al Ministerio de Trabajo para que la reincorporación de trabajadores recuperados se pueda realizar con certificados de laboratorios privados. Desde el IES se señala que la validación de certificados incluso se puede hacer de forma virtual, si el descanso otorgado es de hasta 3 días. En el caso de que el reposo supere los 4 días, se debe hacer presencial, pero puede encargarse un familiar del paciente y se puede hacer hasta 8 días después de finalizado el descanso médico. En Guayaquil, a partir de lunes, se abrirá un nuevo punto para validación de certificados. Va a abrirse en la agencia bolivariana, se va a atender de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estas disposiciones estarán vigentes hasta el 16 de enero. Luego de eso se realizará una nueva evaluación epidemiológica de la ciudad. Esas son las disposiciones que regirán hasta el 16 de enero en Guayaquil. Un punto importante es que los laboratorios en los cuales se toman las pruebas PCR y en las mismos se ha visto una gran cantidad de personas en los últimos días van a agilitar el tiempo de entrega para las pruebas, para los resultados. Va a ser máximo de entre 16 y 48 horas y se va a priorizar a quienes tienen sintomatología grave y quienes tienen también un boleto de pasaje aéreo. Esa es la información a esta hora. Continúas con más en Estudios Milton. Muy buenas noches. Gracias, Luis Alfredo, gracias. Buenas noches. Y este fin de semana continuará la vacunación contra el COVID-19 en el país. Hasta ahora más de 13 millones de personas han recibido al menos una dosis. El incremento de los contagios ha hecho que más personas vayan a los vacunatorios. Este es el panorama que se observa hace algunos días en los diferentes vacunatorios habilitados en Guayaquil. Algunas personas incluso llegan antes de la hora de apertura para ser las primeras en recibir la vacuna. Toca el refuerzo para poder estar bien. Que deberíamos todos venir acá a vacunarnos para protección de la persona y de la familia. Se terminaron las fiestas de Navidad y fin de año y lo que se había previsto, un incremento en la demanda. En este punto del norte de Guayaquil, casi 2.000 personas se vacunan ahora por día. La semana pasada tuvimos 6.202 al fin de semana. Esperemos hoy, viernes, poder alcanzar cerca de los 10.000 vacunados. En este otro vacunatorio del Ministerio de Salud se vacunan 900 personas por día. Aquí incluso se habilitaron 2 brigadas que salen a recorrer la zona para así abarcar a más personas. La atención inicia desde las 8:30 de la mañana. Por dejado no me he vacunado la segunda, pero ya voy para allá. El médico intensivista John Cuenca recuerda que aún no alcanzamos el pico de los contagios, por lo que recomienda mayor responsabilidad. A nivel hospitalario, en salas de hospitalización, estamos a un 50-60% de la ocupación. Y en cuidados intensivos muy parecido, 60% de la ocupación hospitalaria. Si seguimos a este ritmo, creo que vamos a estar en 1 o 2 semanas colapsando el sistema de salud. De ahí que es importante, ahora más que nunca, extremar cuidados. Para el mes de marzo, Dios quiera que estemos nuevamente recién queriendo bajar la cantidad de pacientes que estamos viendo. Tiene que quedar clara a la ciudadanía que no solo está circulando Omicron, tenemos también Delta. Entonces las medidas de bioseguridad deben de mantenerse. Por parte del Ministerio de Salud confirmaron que este fin de semana estarán habilitados todos los centros de salud para la vacunación contra el COVID-19. Joana Ramos, 24 horas. El Ministerio de Salud y la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, analizan la posibilidad de la venta de pruebas de autodiagnóstico para COVID. Para esto, médicos aseguran que se requiere el cumplimiento de algunas condiciones. Los requerimientos ciudadanos de acceso a una prueba COVID-19 incrementan a medida que lo hacen los contagios. Sin embargo, por varias razones como costos, tiempos o sintomatología, no todos pueden realizar la prueba en un punto público o privado. Es por esto que médicos expertos se refieren a alternativas como las pruebas de autodiagnóstico. Así lo explican el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha y el médico investigador de la Universidad San Francisco de Quito. La falta de pruebas de diagnóstico y pruebas de testeo por parte del gobierno no toca más que una alternativa. Esto es la venta abierta de pruebas, de este tipo de pruebas por parte a particulares. Pienso que es algo muy importante para hacernos el autodiagnóstico, ya que estas pruebas caseras de antígeno nos ayudan a saber no solo diagnosticar de manera fehaciente si es que somos positivos o no, sino también para determinar si es que todavía somos contagiosos o no. Sin embargo, recuerda Álvarez que deben existir condiciones para hacerlo. La primera,
que exista un control adecuado por parte del ARSA para que estas pruebas tengan una especificidad y una sensibilidad adecuada. Y la segunda, debe haber una inducción, una promoción, educación a la población. Y sobre esto explica la directora de la ARCSA que han iniciado un trabajo conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública. Estas pruebas de autodiagnóstico aún no están autorizadas en el país. No, este es un proceso que debe ser realizado en ARCSA y nos encontramos, como le comenté, en mesas de trabajo, puesto que esto debe ser autorizado en primera instancia por la señora ministra de Salud. Mientras tanto, la gente acude a los puntos para realizarse la prueba que confirme o descarte el virus. Y aunque hay varios criterios, dicen que es importante que lo realice personal calificado. No, siempre hay que buscar el aspecto profesional, ¿no? Por cualquier situación, entonces venimos de acá por asegurar justamente la salud es lo primero. Estas pruebas caseras que son bastante útiles en países desarrollados como Estados Unidos, como Europa, incluso se dan gratis, pero aquí no son comercializadas ampliamente. Entonces, todos estos factores han hecho que mucha gente no llegue a diagnosticarse. La ARCSA continúa con un control periódico de medicamentos y también conjuntamente con otra agencia trabajan en el control de precios e insisten en el llamado a no automedicarse ni ocultar posibles síntomas. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Más de 200 contagios se registran en la Asamblea Nacional, tanto de legisladores, asesores y otros funcionarios. Durante esta semana, los casos han ido creciendo y eso impedirá que puedan regresar a sus actividades presenciales la semana siguiente. El CAL lo definirá el fin de semana. El brote de casos de COVID-19 se ha incrementado en la Asamblea Nacional. Cada bloque legislativo registra contagios tanto de asambleístas, asesores e incluso familiares de asesores legislativos. Moraima es asesora 2 del despacho de Joana Moreira. El 30 de diciembre dio positivo para COVID-19. Voy en mi día 8 de aislamiento. Estoy en la modalidad de teletrabajo. El día 2 de enero tenía que reintegrarme a trabajar, pero por cuestiones de salud no pude. He hablado con otros compañeros de otros despachos y me comentan que están con síntomas igual. En el despacho de Moreira, 2 de 5 funcionarios dieron positivo. Igual número de contagios se registra en el de Natalie Arias. Mientras nos hacíamos las pruebas para poder asistir personalmente, o sea, presencialmente a la oficina, pues se detectaron 2 casos adicionales. Mientras que en el PCC el 40% de asesores y sus familiares tienen coronavirus. Y entre los asambleístas también hay un 20-30% que están o sospechando o que lo tienen. También hay 200 y pico de casos de contagios en la Asamblea Nacional entre funcionarios. Esto es preocupante. Estas cifras hacen pensar que difícilmente se pueda regresar a la presencialidad la próxima semana. Incluso los legisladores solicitarán en una reunión del CAL este domingo se alargue el teletrabajo. Y la Asamblea por lo menos la próxima semana también va a tener que estar 100% en teletrabajo, porque los casos no han bajado y así que sería un poco imprudente forzar que toda la gente se meta en el Palacio Legislativo. La decisión del CAL pasará por lo que decidan también las autoridades del COE nacional. El COE a nivel cantonal, que pueden estar, porque veía justamente unas publicaciones de la alcaldesa de Guayaquil, en el que incluso va a tomar nuevas decisiones por esos casos en aumento. Igual esta semana que viene, ya sea de manera virtual o de manera semipresencial, nosotros continuaremos realizando las actividades. Hay funcionarios que sí están acudiendo al Palacio Legislativo. Ellos pueden ingresar únicamente con la presentación de una prueba PCR negativa. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Seguimos, amigos. El Consejo de Participación Ciudadana tiene hasta hoy para aprobar el reglamento para la designación del nuevo superintendente de compañías. Tras la configuración de una posible nueva mayoría, la presidenta del Consejo suspendió la sesión que deja con interrogantes la designación en mención. Una vez más, así terminó una sesión del Consejo de Participación Ciudadana. Votación. Hola. Señora Presidenta, estamos en votación. Precisamente luego de que la consejera Ivette Estupiñán vote con la minoría. A favor. Transformándola en una nueva mayoría. La presidenta del Consejo evitó dar su voto y suspendió la sesión. Ingeniera Sofía Ivette Almeida Fuentes. Ingeniera Sofía Ivette Almeida Fuentes.
Señor secretario, por favor, me indicas tecnología que no se está transmitiendo la sesión. Por favor, mientras no se transmita la sesión, voy a suspender la sesión. Pero la transmisión realmente continuó, y así se lo puede observar en el canal de YouTube del propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde está, y nítida. Presidenta, me confirman que sí se está transmitiendo por la señal de YouTube. Los propios consejeros le decían, no, se está transmitiendo con normalidad, nos han informado que se ha transmitido con normalidad. Usted estaba allí, los estaba escuchando, ¿por qué no les respondió? No los estaba escuchando. Yo apenas me dijeron eso, yo cerré la sesión para poder superar este tema, pero ya no tuve más, ya me salí. La presidenta del Consejo, Sofía Almeida, insiste en que se suspendió la transmisión y de hecho dice que no sabe cuándo retomará la votación. Como ya le digo, estoy revisando los agendas, soy la única que tengo que cumplir la parte administrativa del Consejo. Y ahora pero no es urgente esto. Sí, pero como le digo, esa decisión la tomo yo con base a las acciones que el Consejo de Participación Ciudadana está emprendiendo. Los consejeros votaban el reglamento propuesto por la minoría para la designación de superintendente de compañía. Y eso de ahí teníamos que hacerlo inmediatamente, antes de que fenezca el plazo, porque si no caeríamos en un incumplimiento de funciones. Responsabilidad que en este momento recaería sobre la señora presidenta al haber suspendido abruptamente esta sesión. Esto ocurrió luego de que el Ejecutivo ya enviara la terna para la designación del superintendente de compañías, pero no hay reglamento. Según Almeida, ellos no tienen plazo para aprobarlo. Dice que de hecho puede darse la designación con el reglamento anterior y niega que haya incurrido en incumplimiento de funciones. Además, sostiene que Ivette Estupiñán está siendo presionada. Intentamos hablar con la consejera Estupiñán, pero nos aseguró que estaba viajando y no podía atendernos. En tanto, el Consejo también debe continuar con la conformación de las comisiones ciudadanas para elegir a los titulares de la Defensoría Pública, de la Contraloría y actuar en la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Esto en manos de una minoría que podría convertirse en mayoría y de una mayoría que podría dejar de serlo. Pero todo depende de un voto que tiene nombre: Ivette Estupiñán. A favor. Dayana Monroy, 24 horas. Los 3 nuevos jueces que integrarán la Corte Constitucional deberán ser nombrados el próximo 7 de febrero. Según la comisión calificadora, alcanzarán a cumplir los tiempos, pues al momento el proceso de selección se encuentra en la etapa de impugnación. Restando tan solo un mes para elegir y designar a los 3 jueces que integrarán la Corte Constitucional del país, la comisión calificadora encargada de llevar adelante este proceso trabaja a contrarreloj. Actualmente este concurso cuenta con 8 aspirantes, postulados por las funciones ejecutiva, legislativa y de transparencia. 2 de ellos, Jorge Sosa y Bárbara Terán, deberán responder a 2 impugnaciones en su contra. El día 10 de enero vamos a tener la audiencia pública en la que se escucharán tanto a impugnados como impugnantes. Con lo cual se definirá quiénes avanzan a la siguiente etapa del proceso. El 17 de enero se realizará la prueba escrita. El 24, 25 y 26 de enero se llevarán a cabo las pruebas orales. La valoración sobre 100 puntos para los postulantes será 20 puntos por méritos y 80 por conocimientos, que derivarán tanto de la prueba escrita como de la oral. Se trata de plantear a los postulantes casos que revelen cierta dificultad en cuanto a resolver problemas ya prácticos, ¿no? En lo que concierne sobre todo a garantías jurisdiccionales, porque se trata de ver qué tan racional es la respuesta del candidato frente a problemas que se le podrían presentar. Para el abogado constitucionalista Rafael Ollarte, quien integraba la comisión calificadora, a pesar de que se lleguen a cumplir los tiempos previstos, preocupa la calidad de magistrados que llegarán a la Corte Constitucional. Si la Corte actual tiene problemas, lo que viene no es mejor. Y lo digo con alguna excepción. Otros tienen este problema, gente que no te paga impuestos, gente que no ejerce constitucional. Esos son dificultades, o con problemas de antecedentes, pues, o sea, también tiene esta cuestión. Ojo, y me voy a referir a gente que no es impugnada, ¿no? Por si acaso. La ley establece que la Corte Constitucional se renueve por tercios cada 3 años. Los jueces que están próximos a cumplir este periodo en funciones son el presidente Hernán Salgado, la vicepresidenta Daniela Salazar, los magistrados Teresa Núquez, Agustín Grijalva, Ramiro Ávila, Ali Lozada, Enrique Herrería, Carmen Corral y Carla Andrade.
La Corte Constitucional recibe en promedio 300 causas mensuales. Con corte al 6 de enero, ha resuelto un total de 2.519 causas, entre sentencias y dictámenes constitucionales. Quienes finalmente integren esta entidad deberán además dar trámite a un gran número de casos represados, como herencia de las anteriores conformaciones. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El ex ministro de Electricidad, Alexei Mosquera, ha propuesto reparar al Estado entregando su vehículo y ofreciendo consultorías para cubrir los $660.000 que son parte de la condena por lavado de activos. Si bien se aceptó que entregue su vehículo, Mosquera es el único del caso que busca cumplir su condena. En el llamado caso Sobornos, las cabezas visibles como el expresidente Rafael Correa o Jorge Glass y otros exfuncionarios de la Revolución Ciudadana no han hecho siquiera una propuesta de pago. El Estado, a través de la Procuraduría, ha debido emprender procesos de embargo para recuperar una parte de lo que por sentencia correspondería. Pero la excepción que confirma esta regla se ha dado en otro de los casos de corrupción emblemático en la Revolución Ciudadana, el caso Odebrecht. Allí el exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, fue sentenciado a 5 años de cárcel por lavado de activos. Recibió $1 millón de la empresa. Fue condenado al pago de $666.000 como reparación y a pedir disculpas públicas. Pero el exministro Mosquera ha dicho que del $1 millón no le queda nada. Del $1 millón ya no le queda nada. Entiendo que así debe ser. Yo no conozco sobre sus bienes de carácter económico. No sé, a mí me han manifestado que no los tiene. De allí que en el juicio de ejecución en la Corte Nacional de Justicia, Mosquera presentó una oferta. Tiene un vehículo que está a nombre de él y que lo pone, lógicamente, como parte de la reparación integral. E igualmente la posibilidad de que sus conocimientos técnicos sobre energía, sobre mecánica, etcétera, etcétera, lo ponga al servicio de la sociedad ecuatoriana, no como empleado público, sino tal vez a través de consultorías. La propuesta de Mosquera, sin embargo, despierta el debate sobre la recuperación del dinero producto de la corrupción. Antes de la ejecución de una sentencia, Fiscalía toma recaudos y se pide la inmovilización de las cuentas y bienes. Teniendo muchísima importancia, pues en el ámbito penal, en cambio, el dictaminar medidas cautelares relacionadas con bienes o medidas reales a fin de garantizar en la ejecución que esos bienes, desde que inició el proceso penal, no sean enajenados, que los dineros no sean sacados. Pero no es suficiente. Otros casos, como el de la exfuncionaria del IES, María Sol Larrea, a simple vista parecen imposibles de llegar al punto de recuperación, sin siquiera una propuesta en camino. La ex asesora de confianza de Ramiro González ha sido sentenciada por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado, lavado de activos, y debería pagar una reparación al Estado que supera los $4.4 millones. Pero al final, que el Estado recupere el dinero parece una tarea al menos difícil. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Por segunda ocasión en la cárcel de La Tacunga, en Cotopaxi, se negó la audiencia de pedido de unificación de penas que hiciera la defensa del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Glass mantiene en firme y en ejecución una pena de 6 años de cárcel por asociación ilícita por el caso de Odebrecht, otra de 8 años de prisión por cohecho pasivo agravado en el caso Sobornos y otra de 8 años por el caso Singue. Seguimos, amigos. El volcán Wolf de la isla Isabel en las Galápagos entró en erupción luego de 7 años. Las autoridades descartan que este evento cause impacto en la vida humana y la silvestre, y la erupción se convierte en un nuevo atractivo turístico del archipiélago. Galápagos no deja de asombrar. Este viernes 7 nos sorprendió con un nuevo proceso eruptivo en uno de sus volcanes más activos, el volcán Wolf, que despertó tras 7 años para recordarnos que el archipiélago es de origen volcánico. En un sobrevuelo realizado a primeras horas de este viernes, se observa que la lava emerge de una fisura ubicada al sur del volcán. Las columnas de humo y ceniza alcanzan varios miles de metros de altura y se dirigen hacia el norte, mientras que los ríos de lava corren en dirección sur. Por ende,
Según los expertos, no existe peligro para la fauna única de las islas. Esto quiere decir que nuestras poblaciones de especies emblemáticas como tortugas, iguanas terrestres y principalmente la iguana rosada están fuera de la lava o del flujo de lava que pudieran afectar de alguna manera a sus poblaciones. Un equipo de guardaparques y científicos se movilizó hasta la zona para constatar que el área de vida de las iguanas rosadas se encuentra lejos de la erupción y de la zona de impacto, por lo que no se considera adoptar medidas adicionales para protegerlas. Últimos censos dan cuenta que en el mundo existen únicamente unos 300 individuos de iguanas rosadas. El evento natural se convierte en uno más de los atractivos turísticos que ofrecen las islas. Los turistas que están a bordo de las embarcaciones pueden apreciar el evento principalmente en horas de la noche. En las zonas aledañas al volcán no existen asentamientos humanos. Diego Añasco La Lama, 24 horas.